Capítulo 19. El capitán Ramón se disculpa. El capitán Ramón es una bestia, dijo Lolita en voz baja. Es un tipo que no vale la pena, asintió don Diego. Es decir, trató de besarme, dijo ella. Y usted no lo permitió, desde luego. Señor, caramba, no quise decir eso. Desde luego que no lo dejó. Espero que lo haya usted abofeteado. Así fue, dijo Lolita. Y entonces quiso luchar conmigo y me dijo que no fuera tan remilgosa, ya que no era sino la hija de un hombre que había caído de la gracia del gobernador. Vamos, pero qué bruto más endemoniado. ¿Es todo lo que tiene usted que decir, caballero? No puedo decir malas palabras delante de usted, señorita. Pero es que no comprende usted. Ese hombre entró en su casa y ofendió a la mujer a quien usted ha pedido por esposa. Maldito bribón. La próxima vez que vea al gobernador le pediré que lo traslade lejos de aquí. Gritó Lolita. ¿Pero es que no tiene brío, señor? ¿Hacer que lo trasladen? Si fuera usted un hombre formal, don Diego, iría al presidio, le pediría cuentas al capitán Ramón y lo mataría. Después llamaría a todo el mundo para decirles que nadie insulta a la doncella a quien usted admira sin pagar las consecuencias. Pero es que sostener un duelo significa un esfuerzo tan grande, dijo. No hablemos de violencias. Tal vez vea yo al capitán para reprocharle su actitud. ¡Reprocharle!, gritó Lolita. Hablemos de otra cosa, señorita. Hablemos del asunto que estuvimos tratando el otro día. Muy pronto me volverá a preguntar mi padre sobre mi matrimonio. ¿No podremos arreglar esto en alguna forma? ¿Ha pensado usted en la fecha? No he dicho que me casaré con usted, respondió ella. ¿Para qué lo posponemos?, preguntó él. ¿Ha visto usted mi casa? Le haré lo que usted quiera, se lo aseguro. La podrá amueblar a su gusto, pero le ruego que no la cambie demasiado, porque me disgusta el desorden. Tendrá usted una carroza nueva y todo lo que desee. ¿Es así como hace usted la corte?, preguntó Lolita mirándolo de reojo. Qué fastidioso es cortejar, dijo él. ¿Tengo que tocar la guitarra y pronunciar bellos discursos? ¿No puede usted darme su respuesta sin pasar por todas esas tonterías? Lolita estaba comparando a este hombre con el zorro y decididamente la comparación no le hacía ningún favor a don Diego. Ya quería terminar con esta farsa y no volver a ver a don Diego, solo al zorro. Tengo que hablarle con franqueza, caballero, le dijo. He buscado bien en mi corazón y sé que no siento amor por usted. Me apena, pues sé que lo que este matrimonio significaría para mis padres y aún para mí, desde el punto de vista económico. Pero no puedo casarme con usted, don Diego, y es inútil que me lo pida. Bueno, por todos los santos, yo creía que ya estaba todo casi arreglado, dijo don Diego. ¿Ha oído usted, don Carlos? Su hija dice que no puede casarse conmigo, que su corazón no se lo permite. Lolita, vete a tu recámara, exclamó doña Catalina. La chica obedeció de mil amores. Don Carlos y su esposa se apresuraron a sentarse junto a don Diego. Me temo que no comprende usted a las mujeres, amigo mío, dijo don Carlos. Nunca hay que tomar su respuesta como definitiva. Son muy volubles y cambian de opinión con facilidad. Les gusta traer a los hombres bailando como títeres, dejarlos helados con un desprecio y después ardiendo de pasión. Déjela que haga sus caprichos, amigo. Estoy seguro de que el triunfo será suyo. Pero no comprendo, gritó don Diego. ¿Qué hago ahora? Le dije que le daría todo lo que su corazón anhelara. Me imagino que su corazón anhela amor, dijo doña Catalina con verdadera sapiencia femenina. Desde luego que la amaré y la protegeré. ¿O no es lo que prometen los hombres en la ceremonia? ¿Rompería su palabra un de la Vega en algo tan sagrado? Muéstrese usted apasionado, dijo don Carlos. Pero es tan fastidioso. Algunas palabras dulces, tomarle la mano de vez en cuando, uno que otro suspiro, una mirada lánguida. Pamplinas. Es todo lo que una doncella espera. No hablen de matrimonio en algún tiempo. Deje que se acostumbre a la idea. Pero mi augusto padre puede llegar cualquier día al pueblo para preguntarme cuándo me caso. En realidad, me ha ordenado que lo haga. Sin duda que su padre comprenderá, dijo don Carlos. Dígale que doña Catalina y yo estamos de parte de usted y que, además, le place mucho tratar de conquistar el corazón de Lolita. Creo que deberíamos regresar a la hacienda mañana, dijo doña Catalina. Lolita ya ha visto su magnífica residencia y seguramente que la va a comparar con la nuestra.
comprenderá lo que significa el matrimonio con usted. Además, hay un adagio muy viejo que dice que cuando un hombre y una doncella están lejos el uno del otro, se encariñan más. No quisiera que se fueran ustedes tan pronto. Dadas las circunstancias, creo que es lo mejor. Vaya usted por allá dentro de unos 3 días, caballero, y estoy seguro de que le encontrará más dispuesta a escucharlo. Usted sabe mejor que yo lo que debo hacer, dijo don Diego. Pero deben ustedes quedarse aquí hasta mañana. Yo voy ahora mismo al presidio a ver al capitán Ramón. Creo que eso le gustará a Lolita. Ella opina que debo pedirle cuentas. Don Carlos pensó que semejante cosa resultaría desastrosa para un hombre que no practicaba esgrima y no sabía nada de duelo, pero permaneció callado. Un caballero nunca debía expresar sus pensamientos en tales momentos, aunque supiera que un hombre iba a la muerte segura. Se le dejaba, siempre que aquel estuviera seguro de lo que estaba haciendo, y sucumbiera como debe morir todo caballero. Don Diego salió de la casa y se fue caminando lentamente hacia el presidio. El capitán Ramón le vio venir preguntándose cuál sería el motivo de su visita. Al pensar en un duelo con don Diego murmuró algo entre dientes, pero lo recibió de la manera más cortés cuando entró a su oficina. Me siento muy orgulloso de recibirlo aquí, dijo haciendo una profunda reverencia ante el vástago de los de la Vega. Don Diego contestó el saludo y se sentó en la silla que le ofreció el capitán Ramón. Este se quedó atónito al ver que don Diego no portaba espada. Me vi obligado a subir por esta maldita loma para hablarle de cierto asunto, dijo don Diego. Me han dicho que visitó usted mi casa durante mi ausencia y que insultó a una dama que es mi huésped. ¿Sí? ¿Estaba usted tomado? Dígame. Eso lo disculparía en parte, naturalmente, y además, estaba usted herido y probablemente afiebrado. ¿Tenía usted calentura, capitán? Indudablemente, dijo Ramón. La fiebre es algo espantoso. Yo tuve un ataque una vez, pero no debería usted haber molestado a la señorita. No solamente la ofendió a ella, sino que a mí también. Le he pedido a la señorita que se case conmigo. Esto no está arreglado aún, pero me siento con algunos derechos. Entré en su casa en busca de noticias del zorro, mintió el capitán. ¿Lo encontró usted?, preguntó don Diego. El comandante enrojeció. Se encontraba allí y me atacó, respondió. Yo estaba herido, claro, y no portaba armas, de modo que hizo lo que quiso conmigo. Qué cosa tan notable, observó don Diego, que ninguno de ustedes encuentra esta maldición de Capistrano en igualdad de circunstancias. Siempre los ataca cuando están indefensos, o los amenaza con una pistola mientras combate con espada, o está rodeado por sus hombres. Anoche me encontré al sargento González y a sus hombres en la hacienda de Fray Felipe, y el sargento nos contó una horripilante historia del bandolero y de sus hombres. Atacaron a los soldados y los hicieron que se dispersaran. Pero hemos de capturarlo, prometió el capitán. Y permítame que le haga notar algunos detalles muy significativos, caballero. Como usted sabe, don Carlos Pulido no está en buenos términos con el gobierno. El zorro estaba en la hacienda de los Pulido, recuerde usted, y me atacó al salir de una alacena. ¿Ah? ¿Qué quiere decir usted? Anoche se encontraba en casa de usted, estando los Pulido de huéspedes, y mientras usted andaba afuera. Me parece que don Carlos tiene algo que ver con el zorro. Casi estoy convencido de que don Carlos es un traidor y ayuda al pillo. Piénselo mucho antes de unirse en matrimonio con la hija de tal hombre. Por todos los santos, ¡qué sermón!, exclamó don Diego en tono de admiración. Me da vueltas la cabeza. Pero, ¿usted cree realmente que así sea? Sí, lo creo, caballero. Bien, los Pulido regresan a su hacienda mañana, según creo. Yo solo les ofrecí mi casa con objeto de que no estuvieran cerca de donde el zorro comete sus fechorías. Y el zorro lo siguió al pueblo, ¿lo ve usted? ¿Será posible?, exclamó don Diego. Tendré que pensar mucho en ello. Ah, qué tiempos tan agitados. Pero regresan a su hacienda mañana. Desde luego que no quiero que su excelencia piense que protejo un traidor. Se levantó de su asiento, hizo una reverencia y con pasos lentos caminó hacia la puerta. De pronto recordó algo y se volvió a ver al capitán. ¡Ah, por poco me olvido de la ofensa!, exclamó. ¿Qué me dice usted de lo de anoche? Desde luego, caballero. De la manera más humilde le pido 1000 perdones, respondió el capitán Ramón. Me imagino que tendré que aceptar su disculpa, pero por favor que no vuelva a suceder. Asustó usted mucho a mi mayordomo y es un criado excelente. Don Diego hizo otra reverencia y salió del presidio. El capitán rió a carcajadas un buen rato.
tanto que los enfermos del hospital creyeron que su capitán se había vuelto loco. ¡Qué hombre!, exclamó el capitán. Creo que lo he alejado de la señorita Pulido. Fue una tontería de mi parte insinuarle al gobernador que tal vez era un traidor. Tendré que rectificar ese error en alguna forma. Este hombre no tiene suficiente energía para ser traidor. Capítulo 20. Don Diego se muestra interesado. La lluvia que había estado amenazando no cayó ese día ni por la noche. A la mañana siguiente el sol brillaba esplendoroso, el cielo estaba azul y por doquiera se percibía el perfume de las flores. Poco después del desayuno, la carroza de los Pulido llegó a la puerta principal de la casa. Don Carlos, su esposa y su hija se dispusieron a partir para su hacienda. Me desconsuela pensar que no habrá boda entre la señorita y yo, dijo don Diego. ¿Qué le diré a mi padre? No pierda usted las esperanzas, caballero, le aconsejó don Carlos. Tal vez cuando ya estemos de regreso en nuestra hacienda, compare Lolita nuestra humilde morada con las riquezas de su casa y cambie de opinión. Una mujer cambia de opinión tan a menudo como de peinado. Yo había pensado que para estas fechas ya estaría todo arreglado, dijo don Diego. ¿Usted cree que todavía hay esperanzas? Espero que sí, dijo don Carlos, aunque lo dudaba al recordar los ojos de Lolita. Sin embargo, cuando llegaron a su casa se proponía hablarle muy seriamente, e incluso era posible que optara por insistir en su obediencia para escoger marido. Se dijeron las palabras acostumbradas de cortesía y la carroza emprendió la marcha con su caminar lento y pesado. Don Diego de la Vega entró nuevamente a la casa, triste y cabizbajo, como siempre que se tomaba la molestia de pensar. Al poco rato decidió ir en busca de compañía. Salió de la casa, cruzó la plaza y entró a la taberna. El posadero se apresuró a darle la bienvenida. Lo guió a un sitio de preferencia junto a una ventana y fue a traer vino sin que don Diego tuviera que pedírselo. Don Diego se pasó casi una hora mirando hacia la plaza, observando a los hombres y mujeres que iban y venían, a los indios que trabajaban afanosamente y de cuando en cuando echaba un vistazo a la vereda que iba a San Gabriel. Al poco vio bajar por esa misma vereda a dos jinetes. Entre los dos caballos caminaba un tercer hombre, y don Diego vio que el hombre iba atado con cuerdas que iban de su cintura a las sillas de ambos jinetes. «En el nombre de Dios, ¿qué es lo que tenemos aquí?», exclamó, levantándose de la banca y acercándose a la ventana para ver mejor. «Ah», dijo el posadero sobre su hombro, «debe ser el prisionero que llega». «¿Prisionero?», dijo don Diego mirándolo inquisitivamente. «Un indígena nos trajo la noticia hace rato, caballero. Otro fraile que cae en la red. Explícate, gordo». «Ese hombre tendrá que presentarse inmediatamente ante el magistrado para que lo juzguen. Dicen que estafó a un comerciante en pieles y ahora tiene que pagar por ello. Quería que lo juzgaran en San Gabriel, pero no se lo permitieron, ya que por allá todos son partidarios de las misiones y de los frailes». «¿Y quién es?», preguntó don Diego. «Lo llaman Fray Felipe, caballero». «¿Qué dices? Fray Felipe es un anciano y muy amigo mío. Anteanoche dormí en su hacienda». «Sin duda que ha abusado de usted, caballero, como lo ha hecho con muchos otros», dijo el posadero. Entonces sí mostró su interés don Diego. A gran prisa salió de la taberna y se dirigió a la oficina del magistrado, que quedaba en una pequeña casa de adobe frente a la plaza. Los jinetes iban llegando en ese momento con el prisionero. Se trataba de dos soldados que habían estado de servicio en San Gabriel, y los frailes los habían tenido que alojar y alimentar en nombre del gobernador. Era Fray Felipe. Lo habían obligado a caminar durante todo el trayecto amarrado a las sillas de los soldados, y se veían indicios de que los jinetes habían golpeado algunos trechos para probar la resistencia del fraile. El hábito de Fray Felipe estaba hecho jirones, cubierto de sudor y polvo. La gente empezó a rodearnos, mofándose de él, pero Fray Felipe tenía la cabeza alta y se hacía el disimulado. Los soldados desmontaron y lo obligaron a entrar a la oficina del magistrado. La gente se agrupó tratando de entrar. Don Diego vaciló un momento y después dio unos pasos hacia la puerta. «¡Abran paso!», gritó, y los indígenas lo dejaron pasar. Entró escurriéndose por entre el gentío. El magistrado lo vio y le suplicó que se sentara en la primera fila, pero don Diego no tenía intenciones de sentarse. «¿Qué es lo que pasa aquí?», preguntó. «Este es Fray Felipe, un religioso y mi amigo». «Es un estafador», replicó uno de los soldados. «Si lo es,
Entonces no podemos confiar en ningún hombre, dijo don Diego. Todo esto es muy irregular, caballero, insistió el magistrado adelantándose. Se ha dado preferencia a los cargos y se juzgará aquí a este hombre. Don Diego se sentó y se reunió en la corte. El hombre que había presentado la queja tenía cara de malvado. Dijo que era comerciante en pieles y cebo y que tenía una bodega en San Gabriel. Fui a la misión que dirige este fraile y le compré 10 pieles, dijo. Le pagué con moneda y llevé las pieles a mi bodega. Una vez allí me di cuenta de que no estaban bien curtidas. Mejor dicho, estaban completamente echadas a perder. Regresé a la hacienda, se lo dije al fraile y le pedí que me devolviera mi dinero, pero él se rehusó. Las pieles estaban buenas, dijo Fray Felipe. Le dije que le devolvería su dinero cuando me trajera las pieles. ¡Estaban podridas!, dijo el comerciante. Mi ayudante puede decirlo. Apestaban y mandé que las quemara inmediatamente. El ayudante asintió. ¿Tiene algo que decir, fraile? No me serviría de nada, dijo el fraile. Ya me han declarado culpable y me han sentenciado. Si fuera yo adicto a un gobernador licencioso en lugar de ser un franciscano, las pieles hubieran estado buenas. ¿Hablaba usted de traición?, gritó el magistrado. Digo la verdad. El magistrado frunció el ceño y arrugó los labios. Ya ha habido demasiadas estafas, dijo por fin. El hecho de que un hombre vista de hábito no da derecho a robar impunemente. En este caso considero que es necesario sentar un precedente para que sepan los frailes que no pueden abusar de su profesión. El fraile deberá pagar el precio de las pieles de este hombre. Por la estafa se le castigará con 10 latigazos en la espalda y 5 latigazos más por las palabras de traición que profirió. Esa es la sentencia. Capítulo 21. La flagelación. Los indígenas gritaron palabras burlonas y aplaudieron. Don Diego palideció. Por un instante se cruzó su mirada con la de Fray Felipe, y en los ojos de éste vio una total resignación. Se desalojó la oficina y los soldados se llevaron a Fray Felipe al sitio de ejecución en el centro de la plaza. Don Diego vio al magistrado sonreír sarcásticamente y se dio cuenta de que el jurado había sido una farsa. «¡Qué tiempos tan turbulentos!», dijo un caballero conocido suyo que estaba junto a él. Los soldados rasgaron el hábito de Fray Felipe y amarraron a este a un poste, pero el fraile había sido un hombre muy fuerte en su juventud y todavía le quedaba algo en la vejez. De pronto pensó en la ignominia que tendría que soportar. Súbitamente hizo a un lado a los soldados y se inclinó para recoger el látigo del suelo. «¡Me han quitado el hábito!», gritó. «Ahora soy un hombre, no un fraile. ¡A un lado, perros!». Chasqueó el látigo y le dio a un soldado en la cara y a 2 indígenas que se abalanzaron sobre él. En un segundo todo el gentío se le echó encima tirándolo al suelo, pateándole y pegándole, haciendo caso omiso de las órdenes de los soldados. Don Diego de la Vega se sintió impelido a actuar. A pesar de su carácter apacible, no podía dejar que trataran así a su amigo. Se lanzó al centro de donde estaba el gentío, gritando a los nativos que despejara. En eso sintió que una mano le agarraba el brazo, se volvió y vio al magistrado. «Estas cosas no son para un caballero», le dijo el juez en voz baja. «Se ha sentenciado al hombre con justicia. Si usted levanta una mano para ayudarlo, es como si levantara su mano en contra de su excelencia». ¿Pensó en esto don Diego de la Vega? Evidentemente, don Diego no lo había pensado. Al mismo tiempo se dio cuenta de que en nada podría ayudar a su amigo si se interponía en este momento. Asintió con la cabeza y se retiró de la escena. Pero no llegó muy lejos. Los soldados habían apaciguado a Fray Felipe y lo estaban amarrando al poste de flagelación. Esto era un insulto más, ya que dicho poste se usaba exclusivamente para los delincuentes más viles. El látigo voló por el aire y don Diego vio salir la sangre de la espalda desnuda de Fray Felipe. Volvió la cara para otro lado, pues no soportaba ver más, pero podía contar los azotes por el zumbido que hacía el látigo al cortar el aire. Fray Felipe, orgulloso pese a sus años, no emitía la menor queja, y don Diego sabía que moriría sin hacerlo. Oyó las risas del populacho y volvió. La flagelación había terminado. «El dinero deberá ser devuelto dentro de 2 días o se le darán 15 azotes más», decía el magistrado.
Los soldados desataron a Fray Felipe y este cayó exánime al pie del poste. La muchedumbre se fue retirando poco a poco. 2 frailes que habían seguido a su hermano desde San Gabriel ayudaron a Fray Felipe a levantarse. Don Diego de la Vega regresó a su casa. «Mándame a Bernardo», le dijo a su mayordomo. El mayordomo se mordió los labios para no reír y se fue a cumplir las órdenes de su amo. Bernardo era un criado indígena sordomudo a quien empleaba don Diego en quehaceres especiales. 1 minuto después entró al salón y se inclinó ante su amo. «Bernardo, eres una joya», dijo don Diego. «No hablas ni oyes, no sabes leer ni escribir, y no tienes la suficiente inteligencia para expresarte por medio de señas. Eres el único hombre en todo el mundo a quien puedo hablar sin que me responda con un sermón. No te burlas de mí cada vez que abro la boca». Bernardo movió la cabeza como si entendiera. Siempre lo hacía cuando se quedaban quietos los labios de don Diego. «Vivimos en una época muy turbulenta, Bernardo», continuó don Diego. «Ya no hay ni un rincón en donde pueda meditar un hombre. Aún a casa de Fray Felipe llegó un sargentote golpeando la puerta. Qué situación para un hombre nervioso. Y la flagelación de Fray Felipe. Bernardo, esperemos en Dios que el zorro, que es el que castiga a los que obran injustamente, se entere de este asunto y proceda en alguna forma». Bernardo volvió a mover la cabeza. «Por mi parte estoy metido en un buen lío», prosiguió don Diego. «Mi padre me ha ordenado que me case y la señorita que escogí no quiere ni verme. Mi padre me va a dar una buena. Bernardo, es tiempo que me vaya yo del pueblo por unos días. Iré a la hacienda de mi padre a decirle que todavía no tengo con quién casarme y pedirle que sea indulgente conmigo. Y allí, por las montañas que están detrás de la hacienda, espero encontrar un lugar donde pueda descansar y leer poesías un día entero sin que me molesten bandoleros, sargentos ni magistrados. Tú, Bernardo, me acompañarías desde luego. A ti sí puedo hablarte sin que me interrumpas». Bernardo movió la cabeza nuevamente. Ya había adivinado de lo que se trataba. Don Diego tenía la costumbre de hablarle así durante largo rato, y después se iban de viaje. A Bernardo le gustaba mucho la idea, pues adoraba a don Diego, y le gustaba ir a la hacienda de su padre, donde lo trataban con mucha dulzura. El mayordomo había estado escuchando en el otro cuarto, y dio las órdenes necesarias para que prepararan el caballo de don Diego. Él mismo sacó una botella de vino y agua para su amo. Al poco rato salió don Diego. Bernardo le seguía en una mula. Cuando iban por el camino se encontraron una pequeña carreta, junto a la cual caminaban 2 franciscanos. En la carreta iba Fray Felipe, tratando de contener sus quejidos. Don Diego se apeó cuando se detuvo la carreta. Dio unos pasos y tomó las manos de Fray Felipe. «Pobre amigo mío», dijo. «Otro caso de injusticia», dijo Fray Felipe. 20 años hace que sufren esto las misiones, y cada vez es peor. Fray Junipero Serra invadió estas tierras cuando otros hombres no se atrevieron. En San Diego de Alcalá construyó la primera misión, y de allí se formó una cadena, dando así un imperio al mundo. Nuestro error consistió en extendernos demasiado y prosperar. Mientras nosotros trabajamos, otros se llevan los frutos». Don Diego asintió y Fray Felipe prosiguió. «Empezaron por quitarnos las tierras de nuestras misiones, tierras que habíamos cultivado, que antes no eran más que montes y que mis hermanos transformaron en jardines y huertos. Nos despojaron de nuestros bienes seculares, y por si fuera poco, ahora nos persiguen. El imperio de las misiones está condenado a muerte, caballero. No tardaremos en ver caer desmoronadas las misiones. Algún día la gente verá las ruinas y se preguntará qué pasó. Y a nosotros no nos queda sino resignarnos. Es uno de nuestros principios. Me olvidé de ello por un momento al tomar el látigo y azotar a un hombre. Nuestro sino es resignarnos. A veces, musitó don Diego, me gustaría ser un hombre de acción. Es usted comprensivo, amigo mío, y eso vale oro. Una acción mal expresada es peor que una que no se expresa. ¿A dónde va usted? A la hacienda de mi padre, amigo mío. Debo pedirle perdón humildemente y suplicarle que sea indulgente conmigo. Me ordenó que consiga esposa y
Se me hizo una tarea muy difícil de cumplir. Eso debería ser sencillo para un de la Vega. Cualquier doncella se sentiría orgullosa de llevar ese nombre. Tenía esperanzas de casarme con la señorita Lolita Pulido, pues me he enamorado de ella. Una doncella muy digna. Su padre también ha sido objeto de muchas injusticias. Si uniera usted su familia a la de ella, nadie se atrevería ya a molestarlo. Es verdad, Fray Felipe, así es. Pero la señorita no quiere saber nada de mí. Se quejó don Diego. Parece ser que no tengo bastantes bríos ni temple. Tal vez sea difícil complacerla, o quizás esté haciendo la coqueta para turbarlo y para que su amor se vuelva más apasionado. A las mujeres les gusta atormentar a los hombres, caballero. Es su privilegio. Le enseñé mi casa del pueblo, le hablé de todas mis riquezas y le dije que le compraría una carroza nueva. Dijo don Diego. ¿Le mostró usted su corazón? ¿Le habló de su amor? ¿Y le dijo que sería un esposo perfecto? Don Diego lo miró con expresión de asombro, parpadeó y se talló la barbilla, como cuando estaba muy intrigado. «¡Pero qué tontería tan grande!», exclamó. «Haga la prueba, caballero. Es probable que le dé muy buenos resultados». Capítulo 22. Un castigo rápido. Los frailes siguieron por el camino recto. Fray Felipe dio la bendición a don Diego y éste dobló por otra vereda. Bernardo el sordomudo lo seguía muy de cerca en su mula. En el pueblo el comerciante en cebo y pieles estaba en la taberna y era el centro de atención. El posadero andaba ocupadísimo sirviéndole vino, pues el comerciante estaba pagando con parte del dinero que le había estafado a Fray Felipe. El magistrado estaba gastando lo demás. Se oían carcajadas estruendosas, pues alguien contaba cómo se había agachado Fray Felipe a recoger el látigo y cómo le había brotado la sangre de la espalda cuando lo azotaron. «¡Ni un gemido!», dijo el comerciante en pieles y cebo. «Es un coyote muy valiente este viejo. El mes pasado azotamos a otro en San Francisco y nos pedía clemencia a gritos. Alguien nos dijo que había estado enfermo y estaba débil, y así debe haber sido. Muy resistentes estos frailes, pero es divertidísimo hacerlos aullar. ¡Más vino, posadero! ¡Es el dinero de Fray Felipe!». Esto produjo bastantes risotadas y el comerciante, que había dado falso testimonio, le arrojó una moneda a su asistente, diciéndole que se portara como un hombre y se comprara su propio vino. Acto seguido, el aprendiz compró vino para todos y rió a pierna suelta cuando el posadero no le dio nada de cambio por su moneda. «¿Acaso eres fraile tú también y por eso escatimas las monedas?», preguntó al posadero. Todos los presentes gritaron con gran regocijo y el posadero, que le había robado cuanto había querido el asistente, rió maliciosamente y siguió atendiendo a sus clientes. Era un gran día para el gordo. «¿Quién es ese caballero que se mostró tan bondadoso con el fraile?», preguntó el comerciante. «Es don Diego de la Vega», respondió el posadero. «¿No ha oído usted hablar de la gran familia de los de la Vega, señor? El mismo gobernador procura sus favores. Si los de la Vega levantaran tan solo el dedo meñique, habría un levantamiento político en estas tierras». «¿Es decir que es un hombre peligroso?», preguntó el comerciante. Un torrente de carcajadas fue la respuesta. «¿Peligroso? ¿Don Diego de la Vega?», gritó el posadero, al que le corrían las lágrimas por las mejillas de tanto reír. «Me mata usted. Don Diego no hace más que sentarse a tomar el sol y soñar. Nunca lleva espada, solo cuando quiere presumir. Se queja amargamente cuando cabalga unas cuantas millas. Don Diego es tan peligroso como una lagartija soleándose. Pero, a pesar de todo, es un caballero finísimo», añadió apresuradamente el posadero, temeroso de que don Diego se enterara de sus palabras y no volviera a la taberna. Ya casi estaba oscuro cuando el comerciante en pieles y cebo salió de la taberna con su asistente. Ambos rodaban al caminar, pues habían bebido demasiado. Llegaron hasta la carreta en la que habían venido. Se despidieron de todos los que estaban en la puerta de la taberna y lentamente se fueron por la vereda del San Gabriel. Hicieron su viaje muy pausadamente, bebiendo un porrón de vino que habían comprado. Pasaron por la cima de la primera loma y perdieron de vista a Reina de los Ángeles. Frente a ellos estaba solamente el camino, que semejaba una enorme serpiente,
las montañas cafés y algunos edificios en la distancia, haciendas seguramente. Al doblar una curva vieron a un jinete muy quitado de la pena parado en medio del camino, de tal forma que no podían pasar. ¡Dele la vuelta a su caballo! ¡Dele vuelta a la bestia!, gritó el comerciante en pieles y cebo. ¿Quiere que pase por encima de usted? El asistente pegó un grito de horror, y el comerciante miró atentamente al jinete. Abrió desmesuradamente la boca y se le saltaron los ojos. ¡Es el zorro!, exclamó. ¡Por todos los santos! ¡Es la maldición de Capistrano aquí por San Gabriel! No me molestará, ¿verdad, señor? Soy pobre, no tengo dinero. Ayer mismo me estafó un fraile y vine a Reina de los Ángeles a pedir justicia. ¿Se la dieron?, preguntó el zorro. El magistrado se portó muy bien, señor. Obligó al fraile a pagarme, pero no sé cuánto recibiré ni cuándo recibiré el dinero. Salga de la carreta y su ayudante también, ordenó el zorro. Pero no tengo dinero, protestó el comerciante. Fuera de la carreta, los dos. Tengo que decírselo 2 veces. Muévanse, o mi plomo se alojará en sus huesos. El comerciante vio que el bandolero tenía una pistola en la mano y dio un alarido de terror. Bajó de la carreta lo más aprisa que pudo y su ayudante hizo lo mismo. Estaban en medio de la carretera, frente al zorro, temblando de miedo, y el comerciante pedía misericordia. No traigo dinero aquí, buen bandolero, pero lo conseguiré, gritó el comerciante. Lo llevaré hasta donde usted me diga, cuando usted quiera. ¡Silencio, bestia!, gritó el zorro. No quiero tu dinero, perjuro. Ya sé que el juicio de Reina de los Ángeles fue una farsa. Tengo medios de enterarme de todo lo que pasa. Pronto. Con que el anciano fraile te estafó, ¿eh? Mentiroso y ladrón. Tú eres el que lo estafaste. Y al pobre y santo anciano le dieron 15 latigazos en la espalda por tus mentiras. Y tú y el magistrado irán a partes iguales con el dinero que le estafaste. Le juro por todos los... ¡No jures! Ya has jurado demasiadas falsedades. Da un paso hacia adelante. El comerciante obedeció, temblando como si estuviera enfermo. El zorro se apió rápidamente y caminó enfrente de su caballo. El ayudante estaba parado junto a la carreta, completamente pálido. ¡Adelante!, ordenó otra vez el zorro. Nuevamente obedeció el comerciante, pero de pronto empezó a pedir clemencia, pues el zorro había sacado de su capa un látigo para mulas y lo sostenía en la mano derecha. En la izquierda tenía la pistola. ¡De espaldas!, ordenó entonces. ¡Piedad, buen hombre! ¿Me va a pegar aparte de robarme? ¿Sería capaz de azotar a un comerciante honrado a causa de un fraile ladrón? Cayó el primer azote y el comerciante dio un alarido de dolor. Tal parecía que el último comentario había infundido fuerzas al brazo del bandolero. Al sentir el segundo azote, el comerciante en pieles y cebo cayó de rodillas al suelo sobre el polvo del camino. Entonces el zorro se guardó la pistola en el cinto, avanzó unos pasos y, alzando de los cabellos al comerciante con la mano izquierda, lo empezó a azotar en la espalda con el látigo de la mula, hasta que la chaqueta y la camisa del hombre se hicieron jirones y quedaron empapados de sangre. ¡Esto es para un perjuro que castiga a un fraile!, gritó el zorro. Enseguida le dedicó a su ayudante también atención. Joven, no dudo que tú no hayas hecho sino obedecer las órdenes de tu amo al mentirle al magistrado, le dijo. Pero tengo que enseñarte a ser honrado y justo, cualesquiera que sean las circunstancias. ¡Piedad, señor!, rugió el ayudante. ¿No reíste cuando estaban azotando al fraile? ¿No estás borracho ahora porque has estado celebrando el castigo que recibió ese santo hombre por algo que no hizo? El zorro agarró al ayudante por la nuca, lo hizo girar y le asestó un fuerte golpe a los hombros. El mozo gritó y empezó a sollozar. Recibió 5 azotes, pues el zorro no quería dejarlo privado. Por último, arrojó al muchacho y enrolló el látigo. Espero que los dos hayan aprendido la lección, dijo. Suban a la carreta y sigan su camino. Y cuando platiquen esto, digan la verdad, porque si me entero de lo contrario, los castigaré nuevamente. Que no sepa yo que han dicho que los sujetaban 15 o 20 hombres mientras yo los azotaba. El aprendiz saltó a la carreta, seguido por su amo.
Fustigaron a sus animales y desaparecieron en medio de una nube de polvo, camino de San Gabriel. El zorro los observó durante algunos minutos. Se levantó la máscara para limpiarse el sudor de la cara y volvió a montar a su caballo, atando el látigo de la mula a la perilla de su montura. Capítulo 23. Más castigo. El zorro cabalgó a todo galope hasta la cima de la montaña desde donde se divisaba el pueblo, y se detuvo allí un momento para contemplar la ciudad. Ya era casi de noche, pero podía ver bastante bien para lo que se proponía. En la taberna ya ardían las velas y de allí salía ruido de cantos y carcajadas. También en el presidio habían encendido las velas y de algunas casas salían los aromas de distintos guisados. El zorro bajó la loma. Al llegar a la orilla de la plaza metió espuelas a su caballo y se lanzó como un dardo a la puerta de la taberna, en donde estaban unos 6 hombres, casi todos bastante tomados. ¡Posadero!, gritó. Ninguno de los hombres que se encontraban afuera le hicieron mucho caso, creyendo que se trataba de algún caballero que iba de viaje y quería refrescarse. El posadero salió apresuradamente, frotándose las manos, y se acercó al caballo. En ese momento vio que el jinete estaba enmascarado y que le estaba apuntando con su pistola. ¿Está allí dentro el magistrado?, preguntó el zorro. Sí, señor. Quédate donde estás y grítale que venga. Dile que está aquí un caballero que quiere hablar con él de cierto asunto. El posadero, presa del pánico, gritó que le avisaran al magistrado que saliera, y se corrió la voz. A los pocos momentos salió el magistrado tambaleándose, gritando que quién era él para venir a interrumpirlo en sus ratos de placer. Trastabillando, llegó hasta donde estaba el caballo y se recargó en él con una mano. Alzó la vista y se encontró con 2 ojos que despedían chispas mirándolo a través de una máscara. Abrió la boca para gritar, pero el zorro lo calló a tiempo. Al menor ruido se muere, le dijo. He venido a castigarlo. Hoy sentenció usted a un santo hombre que era inocente. Lo que es más, usted sabía que era inocente, y el juicio no fue sino una farsa. Por orden suya lo azotaron. Pagará usted con la misma moneda. ¡Se atreve! ¡Silencio!, ordenó el bandolero. Los que están en la puerta, vengan acá. El grupo avanzó. Casi todos eran peones y creían que un caballero que necesitaba algún servicio por el cual les pagaría bien. No vieron la máscara en la oscuridad hasta que llegaron junto al caballo, y entonces ya era demasiado tarde para retroceder. Vamos a castigar a este magistrado por injusto, les dijo el zorro. 5 de ustedes lo llevarán al poste que está en el centro de la plaza y lo atarán. El primero que flaquee recibirá un balazo de mi pistola y me encargaré de los otros con la espada. Lo van a hacer, y rápido. El magistrado comenzó a dar alaridos. Rían fuerte para que no se oigan sus gritos, les ordenó el bandolero, y todos rieron lo más fuerte que pudieron, aunque su risa tenía un timbre muy especial. Agarraron al magistrado por los brazos y lo condujeron al poste, donde lo ataron con correas. Se van a alinear, les dijo el zorro, y cada uno de ustedes va a darle 5 azotes. Yo los estaré observando, y si veo que el látigo le pega suavemente una sola vez, los castigaré a ustedes. ¡Listos! Le aventó el látigo al primero de la fila y comenzó el castigo. El zorro no encontró ninguna falta en la forma en que los hombres azotaron al magistrado, pues estaban aterrorizados y le pegaban muy fuerte y de muy buena gana. Tú también, posadero, dijo el zorro. Si lo hago, me meterá a la cárcel, se lamentaba el posadero. ¿Qué prefieres, la cárcel o un ataúd?, le preguntó el bandolero. Evidentemente, el posadero prefería la cárcel. Tomó el látigo y le pegó con más fuerza que los peones. El magistrado colgaba de las correas. Se había desmayado como a los 15 golpes, más de miedo por el castigo que de dolor. ¡Desátenlo!, ordenó el bandolero. 2 de los peones se adelantaron a cumplir el mandato. Llévenlo a su casa, continuó el zorro, y digan a toda la gente del pueblo que así castiga el zorro a los que oprimen a los pobres y a los indefensos, que dan veredictos injustos y que roban en nombre de la ley. Váyanse. Se llevaron cargando al magistrado, que ya empezaba a recobrar el conocimiento,
y se iba quejando. El zorro se volvió hacia el posadero. «Regresaremos a la taberna», dijo. «Tú entrarás a traerme un tarro de vino y te quedarás junto a mi caballo mientras me lo tomo. Es inútil decirte lo que te sucederá si tratas de traicionarme». Pero el posadero le tenía tanto miedo al magistrado como al zorro. Pasando por un lado del caballo, el posadero entró a la taberna muy deprisa, como si fuera a buscar vino, pero dio la voz de alarma. «El zorro está afuera», les dijo en voz baja a los que estaban más cerca de la mesa. «Hizo que azotaran cruelmente al magistrado y me mandó por un tarro de vino». Entonces fue a sacar el vino del barril lo más despacio que pudo. De pronto se notó una gran actividad dentro de la taberna. Estaban allí unos 6 caballeros, adictos del gobernador. Sacaron sus espadas y empezaron a deslizarse hacia la puerta. Uno de ellos sacó su pistola, se aseguró de que estuviera pronta para disparar y siguió a los demás. El zorro, cuyo caballo estaba a unos 20 pies de la puerta de la taberna, vio venir de repente un tropel de gente hacia él con varias espadas y oyó un pistoletazo. Una bala pasó rozándole la cabeza. El posadero estaba en la puerta, rogando a todos los santos que capturaran al bandolero, pues así le darían a él el crédito por haberlo apresado, y tal vez el magistrado no lo castigaría por haberlo azotado. El zorro hizo que su caballo se encabritara, elevándose muy alto, y luego le hincó las espuelas en las ijadas. El animal saltó hacia adelante, en medio de los caballeros, dispersándolos. Eso era lo que quería el zorro. Ya había sacado la espada de su funda, le atravesó el brazo derecho a un hombre e hizo sangrar a otro. Peleaba como un loco furioso, maniobrando a su caballo de manera que sus adversarios estuvieran distantes unos de otros para poder pelear con ellos de uno en uno. Se oían gritos por todas partes, y la gente salía de sus casas para saber qué era lo que pasaba. El zorro sabía que algunos traerían pistolas, y aunque las espadas no le infundían miedo, se daba cuenta de que un hombre con pistola podría derribarlo desde lejos. Hizo que su caballo se lanzara hacia adelante nuevamente, y antes de que el posadero supiera lo que pasaba, el zorro lo pescó de un brazo. El caballo salió disparado como una flecha, arrastrando al posadero. Este gritaba y pedía clemencia. El zorro llegó hasta el poste de flagelación. ¡Dame el látigo!, ordenó. El posadero obedeció y rogó a los santos que lo protegieran. Entonces el zorro lo soltó y le pasó el látigo alrededor de la panza. Al tratar de huir, el posadero lo azotó una y otra vez. Lo dejó por un momento para atacar y dispersar a los que traían espadas y se volvió para seguir azotando al posadero. «¡Trataste de traicionarme!», le gritó. «¡Perro ladrón! Querías que me persiguieran, ¿verdad? Te voy a arrancar el pellejo». «¡Piedad!», gritó el posadero y cayó al suelo. El zorro le dio otro latigazo, que sacó más gritos que sangre. Hizo girar a su caballo y se lanzó sobre el adversario que tenía más cerca. Otra ala le pasó rozando la cabeza, y un hombre lo atacó con la espada en la mano. El zorro lo atravesó de una estocada en el hombro y metió las espuelas al caballo nuevamente. Galopó hasta el poste de flagelación, donde detuvo a su caballo y se les enfrentó a todos por un instante. «No son suficientes para que la pelea resulte interesante, señores», les gritó. Se quitó el sombrero y les hizo una reverencia burlona. Hizo girar nuevamente a su caballo y se fue a todo galope. Capítulo 24. En la hacienda de don Alejandro. Dejó al pueblo hecho un verdadero tumulto. Los alaridos del posadero habían despertado a todo el mundo. Los hombres venían corriendo y sus criados los seguían con las antorchas. Las mujeres se asomaban por las ventanas de sus casas. Los indígenas permanecían en sus sitios, temblando, pues sabían que en donde había tumulto, ellos eran los que sufrían las consecuencias. Entre el gentío había muchos caballeros muy apasionados, y como hacía tiempo que no sucedía nada tan emocionante en el pueblo de Reina de los Ángeles, estos jóvenes caballeros se agruparon en la taberna para escuchar los quejidos del posadero. Algunos se apresuraron a ir a la casa del magistrado. Vieron sus heridas y lo oyeron declamar sobre la indignidad que había sufrido la ley, y por lo tanto su excelencia el gobernador. El capitán Ramón vino desde el presidio y cuando se enteró de la causa del alboroto profirió un juramento. Envió al único hombre sano que le quedaba al camino de Pala para alcanzar al sargento González y a sus hombres, y decirles que regresaran a seguir una pista fresca, pues andaban siguiendo una falsa. Pero los jóvenes caballeros vieron en esto una oportunidad emocionante que les agradaba. Pidieron permiso al comandante para formar un pelotón civil e ir en persecución del bandolero, permiso que les fue concedido en el acto.
Unos 30 jóvenes montaron sus caballos, buscaron armas y partieron con intenciones de separarse en 3 grupos para cada uno llegar a donde se dividía el camino. Todo el pueblo salió a despedirlos con gritos de júbilo. Galoparon a toda prisa hacia San Gabriel, armando gran revuelo, felices porque la luz de la luna los dejaría ver a su enemigo cuando se acercaran a él. Al cabo de un rato se separaron. 10 tomaron el camino de San Gabriel, 10 el de la hacienda de Fray Felipe, y los últimos 10 siguieron por un camino que bajaba al valle hacia una región donde había varias fincas, propiedad de algunos ricos hacendados. Unas horas antes, don Diego de la Vega había tomado este mismo camino, seguido de su criado sordomudo. Don Diego iba a paso lento, y ya muy entrada la noche dejó el camino principal para tomar una vereda hasta la casa de su padre. Don Alejandro de la Vega, el jefe de la familia, estaba solo en la mesa. Acababa de terminar la cena cuando oyó que llegaba un jinete a la puerta. Un criado corrió a abrir y entró don Diego seguido de Bernardo. «Ah, Diego, hijo mío», exclamó el anciano extendiendo los brazos. Abrazó efusivamente a su hijo y después se sentaron a la mesa a tomar sendos tarros de vino. Una vez que se hubieron refrescado, don Diego se volvió hacia su padre. «Ha sido una jornada muy penosa», dijo. «¿Y cuál es la causa de tu venida, hijo?» «Sentí la necesidad de venir a la hacienda», dijo don Diego. «No están los tiempos como para permanecer en el pueblo. Por doquiera que va uno no encuentra sino violencia y sangre. Este maldito zorro». «Ah, ¿qué hay de él?» «Por favor, no diga usted, padre y señor mío. No he oído sino de la noche a la mañana durante los últimos días. Qué tiempos más turbulentos. Este señor el zorro hizo una visita a la hacienda de los Pulido y los asustó a todos. Yo fui a mi hacienda a tratar algunos asuntos, y de allí me fui a ver al viejo Fray Felipe creyendo que en su presencia podría meditar un poco. ¿Y quién había de llegar sino el sargento González y sus soldados buscando al zorro? ¿Lo capturaron?» «Creo que no, padre. Regresé al pueblo y... ¿cree usted qué sucedió hoy? Imagínese. Llevaron a Fray Felipe acusado de haber estafado a un comerciante, y después de un juicio que no fue sino una farsa, lo ataron a un poste y le dieron 15 azotes en la espalda. ¡Infelices! No pude soportar más, y opté por venir a verle a usted. A donde quiera que voy encuentro disturbios, es para volverse loco. Y si no, pregúnteselo usted a Bernardo». Don Alejandro miró de reojo a Bernardo y sonrió. El indígena sordomudo le sonrió a su vez con mucha naturalidad, sin saber que un criado no debería comportarse así delante de su amo. ¿Tienes alguna otra cosa que decirme?, le preguntó don Alejandro a su hijo, mirándolo inquisitivamente. «Por todos los santos, aquí viene. Esperaba rehuirlo, padre y señor mío». «Dime de qué se trata». «Fui a la hacienda de los Pulido y hablé con don Carlos, su esposa, y con la señorita Lolita». «¿Te agradó la señorita?». «Es la doncella más hermosa de cuantas conozco», dijo don Diego. «Le hablé a don Carlos sobre el matrimonio y quedó complacido». «Ah, es natural», dijo él. «Pero me temo que no habrá boda». «¿Qué dices? ¿Tiene algo que ocultar la señorita?». «Que yo sepa, no. Aparentemente es una doncella inocente y dulce. Los invité a pasar 2 días en mi casa de Reina de los Ángeles con el propósito de que viera el mobiliario y se enterara de todas mis riquezas». «Hiciste bien, hijo mío». «Pero no quiere ni verme». «¿Qué dices? ¿Se rehúsa a casarse con un de la Vega? ¿Se rehúsa a aliarse con la familia más poderosa y noble de la comarca?». «Insinuó, padre y señor, que no soy su ideal. Me parece que es muy propensa a las boberías. Le gustaría que tocara yo la guitarra bajo su ventana, que le echara miradas lánguidas, que la tomara de la mano cuando no se está viendo su dueña y... todas esas tonterías». «¡Por todos los santos! ¿No eres un de la Vega?», gritó don Alejandro. «¿Qué hombre no se aprovecharía de una oportunidad semejante? ¿No se encantaría cualquier caballero de llevarle serenata a su amada en una noche de luna? Todas estas cosas que tú llamas tonterías son la esencia misma del amor. No me sorprende que se haya disgustado la señorita contigo». «Pero yo no creo que todo eso sea necesario», dijo don Diego. «Te dirigiste a ella en forma completamente desapasionada y le sugeriste que se casaran y olvidaran las demás tonterías. ¿Acaso pensabas que ibas a comprar un caballo o un toro? Por todos los santos». «De manera que has perdido la oportunidad de casarte con ella».
Después de nosotros, los pulidos son la gente de más abolengo. Don Carlos me suplicó que no perdiera las esperanzas. Respondió don Diego. Se la llevó de nuevo a su hacienda y me dijo que tal vez después de algunos días reflexione un poco y cambie de opinión. Si juegas bien tus cartas es tuya, dijo don Alejandro. Eres un de la Vega y por lo tanto el mejor partido de la comarca. Pórtate aunque sea un poco como un amante apasionado y la señorita será tuya. ¿Qué clase de sangre corre por tus venas? Me dan ganas de abrirte una para ver. ¿No podríamos dejar pendiente este asunto de la boda por lo pronto?, preguntó don Diego. Tienes 25 años. Cuando tú naciste ya estaba yo bastante grande. Eres mi único hijo y heredero y debes casarte para tener hijos. ¿Quieres que desaparezca la familia de los de la Vega solo porque por tus venas corre agua en vez de sangre? Consíguete una esposa dentro de 3 meses, jovencito, y una esposa digna de entrar en nuestra familia, o dejo mi fortuna a los franciscanos cuando muera. Padre, hablo en serio. Despierta a la vida. Quisiera que tuvieras la mitad del valor y del temple que tiene el zorro, el famoso bandolero. Es un hombre de principios y lucha por ellos. Ayuda a los indefensos y venga a los oprimidos. Me inclino ante él. Preferiría que tú, mi hijo, estuvieras en su lugar, arriesgando la vida o en la cárcel, y no que seas un forjador inanimado de sueños que no te llevan a ninguna parte. Padre, he sido un hijo obediente. Hubiera preferido que fueses más descabellado. Hubiera sido más natural, suspiró don Alejandro. Te hubiera perdonado de más buena gana una que otra parranda que tu falta de energía. Despierta, jovencito. Recuerda que eres un de la Vega. Cuando yo tenía tu edad, no era el hazmerreír de todos. Siempre estaba listo para un duelo, para hacer el amor a un par de ojitos centelleantes, o para enfrentarme a cualquier caballero en toda clase de juegos, rudos o de salón. Va. Le ruego que no me diga va otra vez, padre y señor mío. Tengo los nervios de punta. Debes hacerte más hombre. Trataré de hacerlo inmediatamente, dijo don Diego enderezándose un poco en su asiento. Trataba de evitarlo, pero veo que no puede ser. Enamoraré a la señorita Lolita como otros hombres enamoran a sus amadas. ¿Hablaba usted en serio acerca de su fortuna? Muy en serio, dijo don Alejandro. Entonces tendré que afanarme. De nada serviría que tal fortuna saliera de la familia. Meditaré sobre todos estos asuntos calmadamente esta noche. Tal vez aquí, lejos del pueblo, lo pueda hacer. Por todos los santos. Lanzó esta última exclamación al oír un tumulto fuera de la casa. Don Alejandro y su hijo oyeron que varios jinetes se detenían, así como voces y ruido de bridas y espadas. Ya no hay paz en todo el mundo, dijo don Diego con creciente melancolía. Parece que son 10 hombres, dijo don Alejandro. Y esos eran exactamente. Un criado abrió la puerta y 10 caballeros entraron en el salón, portando espadas y pistolas al cinto. Ah, don Alejandro, le rogamos nos brinde hospitalidad, dijo el que estaba más adelante. Están ustedes en su casa, caballeros. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Venimos persiguiendo al zorro, el bandolero. Por todos los santos, gritó don Diego. Ni aquí puedo escaparme. Violencia y sangre. Invadió la plaza de Reina de los Ángeles, continuó el caballero. Hizo que azotaran al magistrado porque éste a su vez había sentenciado a Fray Felipe a látigo, y azotó al posadero. Luchó con unos 10 hombres mientras esto hacía y huyó. Formamos una banda para seguirlo. ¿No vino por aquí? Que yo sepa, no, dijo don Alejandro. Mi hijo acaba de llegar por el camino hace un momento. ¿No lo vio usted, don Diego? No, dijo don Diego. Gracias a mi buena suerte. Don Alejandro había llamado a los criados y ahora estos entraron trayendo tarros de vino y panecillos que pusieron sobre la mesa. Los caballeros empezaron a comer y a beber. Don Diego sabía bien lo que seguiría. La persecución del zorro había terminado, ya que el entusiasmo de los caballeros se había apagado. Se sentarían a la mesa de su padre y beberían toda la noche, emborrachándose poco a poco. Cantarían, gritarían y se contarían historias, y por la mañana regresarían a Reina de los Ángeles, donde los recibirían como héroes. Era la costumbre. La casa del zorro no era sino un pretexto para divertirse. Los criados trajeron grandes jarras de exquisito vino, y don Alejandro les ordenó que también trajeran carne.
A los caballeros les agradaban mucho estas fiestas en casa de don Alejandro, pues la esposa de este había muerto varios años atrás y no había mujeres en la casa, con excepción de las sirvientas, de manera que podían hacer cuanto ruido les viniera en gana durante toda la noche. Poco a poco fueron despojándose de sus pistolas y de sus espadas y empezaron a hacer alardes. Don Alejandro hizo que los criados pusieran las armas en un rincón, bastante alejado, para evitar una pelea entre borrachos, que podría resultar en 1 o 2 muertos en su casa. Don Diego bebió y platicó un rato con ellos, y después se hizo a un lado solo para escuchar como si todas esas tonterías le aburrieran. Tuvo suerte el zorro de que no lo alcanzáramos, dijo uno de ellos. Cualquiera de nosotros es tan bueno como él. Si los soldados fueran hombres valerosos lo hubieran capturado hace mucho. Si yo pudiera agarrarlo, dijo otro de los caballeros. ¿Cómo aullaba el posadero cuando lo azotó? ¿Se vino hacia acá?, preguntó don Alejandro. No estamos seguros. Tomó la vereda de San Gabriel y 30 hombres lo seguimos. Nos separamos en 3 bandos y cada uno tomó una dirección distinta. Me imagino que alguno de los otros 2 bandos tendría la suerte de capturarlo. Pero nosotros somos más afortunados por estar aquí. Don Diego se levantó. Señores, les suplico que me perdonen si me retiro a mis habitaciones, dijo. Estoy muy fatigado por el viaje. Retírese usted, desde luego, le dijo uno de sus amigos. Cuando se sienta usted más descansado, vengo otra vez a compartir nuestra alegría. Todos rieron. Don Diego hizo una reverencia muy ceremoniosa y notó que algunos de ellos casi no se podían levantar para contestar el saludo. Entonces el vástago de los de la Vega se apresuró a entrar en su cuarto, seguido de su criado sordomudo. La recámara siempre estaba arreglada para don Diego, y ya había en ella una vela encendida. Cerró la puerta tras él, y Bernardo se acostó en el suelo a la entrada para cuidar a su amo durante la noche. Nadie extrañó a don Diego en el gran salón. Su padre fruncía el ceño y se retorcía los bigotes, pues hubiera querido que su hijo fuera como estos jóvenes. Pensaba que en su juventud nunca se hubiera retirado de esta agradable compañía a tan temprana hora. Una vez más suspiró deseando que los santos le hubieran dado un hijo con sangre roja en las venas. Los caballeros cantaban una canción de amor muy popular, y sus voces discordantes llenaban el cuarto. Don Alejandro sonreía, recordando sus años mozos. Los caballeros se tendieron sobre las sillas y las bancas que estaban a los lados de la mesa, golpeando con sus tarros al cantar y riendo a carcajadas de cuando en cuando. «Si estuviera aquí el zorro ahorita», gritó uno de ellos. Le contestó una voz desde la puerta. «Aquí está el zorro, señores». Capítulo 25. Se forma una liga. Cesó la música y se apagaron las risas. Todos abrieron los ojos desmesuradamente y se volvieron a ver al bandolero. El zorro estaba en el dintel de la puerta. Había entrado por la terraza sin que se dieran cuenta. Llevaba la capa y la máscara. Con la pistola apuntaba hacia la mesa. De manera que esta es la clase de hombres que persiguen al zorro y esperan capturarlo, dijo. No se muevan, porque les lloverá plomo. Veo que sus armas están en el rincón. Podría matar a algunos y huir antes de que puedan tomarlas. ¡Es él! ¡Es él!, gritaba uno de los caballeros completamente borracho. El ruido que están haciendo se puede oír a 1 milla de distancia, señores. ¿Qué banda para ir en persecución de un hombre? ¿Es así como cumplen con su deber? ¿Por qué se detuvieron a divertirse mientras el zorro anda todavía por el camino? «Denme mi espada y déjenme enfrentarme a él», gritó uno de ellos. Si le permitiera tomar su espada, no podría usted permanecer en pie, le contestó el bandolero. ¿Creen que alguno de ustedes podría sostener un duelo conmigo? «Sí, hay uno», gritó don Alejandro poniéndose en pie. «Delante de todos digo que lo he admirado en algunas ocasiones, señor. Pero esta noche ha entrado usted a mi casa y está faltando el respeto a mis invitados. Y por lo tanto debo retarlo». Yo no tengo ninguna querella contra usted, don Alejandro, ni usted conmigo, dijo el zorro. Me rehúso a batirme con usted, y en cuanto a estos hombres, solo les estoy diciendo algunas verdades. «Por todos los santos lo haré pelear». Un momento, don Alejandro. Señores, este anciano caballero desea batirse conmigo, y eso significaría una herida a la muerte para él.
van ustedes a permitirlo. Don Alejandro no debe pelear por nosotros, gritó uno de ellos. entonces hagan lo que quede en su lugar, con todo el respeto que se merece. Don Alejandro trató de avanzar unos pasos, pero dos de los caballeros lo obligaron a retroceder, diciéndole que su honor estaba a salvo, puesto que él había ofrecido combate. Lleno de ira, don Alejandro accedió. ¡Qué montón de espadas tan valiosas!, dijo el zorro burlonamente. Beben y se divierten cuando a su alrededor no ven más que injusticias. Agarren sus espadas y vayan a luchar contra la opresión. Háganse merecedores de su nombre y de su sangre azul, señores. Echen a los políticos ladrones de estas tierras. Protejan a los frailes cuyo trabajo nos dio estas hectáreas tan ricas. Sean hombres, no figurines borrachos. ¡Por todos los santos!, gritó uno y se levantó. ¡Atrás o disparo! No he venido a batirme con ustedes en casa de don Alejandro. Lo respeto demasiado. He venido a decirles la verdad acerca de ustedes mismos. Sus familias pueden hacer o destruir a un gobernador. Únanse a una causa noble, caballeros, y hagan buen uso de sus vidas. Lo harían si no tuvieran miedo. ¿Buscan aventuras? Luchar contra la injusticia es una gran aventura. Por todos los santos, sería como echar una cana al aire, gritó uno en respuesta. Considérenlo como parranda si quieren, pero estarían haciendo un bien. ¿Se atreverían los políticos a oponérseles a ustedes, vástagos de las familias más poderosas? Formen una banda y adopten un nombre. Háganse temer de todos hasta en el último rincón de la tierra. Sería traición. No es traición derrocar a un tirano, caballero. ¿O es que tienen miedo? Por todos los santos. Todos gritaron en coro, no. Entonces opongan resistencia. ¿Usted nos guiará? Sí, señores. Pero un momento, ¿es usted noble? Soy un caballero, tan noble como cualquiera de ustedes, les dijo el zorro. ¿Su nombre? ¿De dónde vive su familia? Eso tendrá que permanecer en secreto por lo pronto. Les he dado a ustedes mi palabra de honor. Su cara tendrá que seguir enmascarada, señores. Todos los caballeros se habían puesto en pie y lo estaban aclamando. ¡Un momento!, gritó uno de ellos. Estamos abusando de la hospitalidad de don Alejandro. Tal vez él no esté de acuerdo y estamos haciendo planes en su casa. Estoy de acuerdo, caballeros, y les daré mi apoyo, dijo don Alejandro. Los vítores llenaron el cuarto. Nadie se les opondría estando don Alejandro de su parte. Ni aun el gobernador se atrevería a oponerse. ¡Trato hecho!, gritaron. Nos llamaremos los Vengadores, cabalgaremos por el camino real y seremos el terror de los que roban a los hombres honrados y maltratan a los indígenas. Echaremos a los políticos ladrones. Entonces sí serán ustedes caballeros de verdad, defensores de los débiles, dijo el zorro. Nunca se arrepentirán de haber tomado esta decisión, señores. Yo los guiaré, les ofrezco mi lealtad y espero otro tanto de ustedes. Además, quiero que me obedezcan ciegamente. ¿Qué debemos hacer?, preguntó uno. Que esto quede en secreto. Por la mañana regresen ustedes a Reina de los Ángeles y digan que no encontraron al zorro. O mejor aún, que no lo pudieron capturar, que es la verdad. Estén listos para reunirse en cualquier momento, dado y cabalgar. Yo les mandaré avisar cuando sea tiempo. ¿Cómo? Los conozco a todos. Enviaré el mensaje a uno de ustedes, y ese les podrá avisar a los demás. ¿De acuerdo? De acuerdo, gritaron al unísono. En ese caso me retiro inmediatamente. Permanecerán ustedes en este cuarto y ninguno tratará de seguirme. Es una orden. Buenas noches, caballeros. Haciendo una reverencia abrió la puerta de par en par. Salió por ella como una flecha y la cerró al salir. Se oyó el ruido de los cascos por la calzada. Entonces alzaron sus tarros y brindaron por su nueva liga y por la supresión de los estafadores y ladrones. Por el zorro, la maldición de Capistrán y por don Alejandro de la Vega. Se les había bajado un poco el vino por el pacto que acababan de hacer, y por lo que dicho pacto significaba. Se sentaron nuevamente y comenzaron a hablar de anomalías que deberían corregirse. Cada uno sabía de media docena, cuanto menos. Don Alejandro de la Vega estaba sentado en un rincón, solo, sumamente triste porque su único hijo estaba dormido y no tenía la sangre bastante roja como para tomar parte en un pacto de esa naturaleza, siendo que por derecho debería ser uno de los dirigentes. Y casi como para que su tristeza fuera mayor, don Diego entró lentamente al salón en esos momentos,
tallándose los ojos y bostezando. Tal parecía que se sentía molesto. «Es imposible que pueda uno dormir en esta casa hoy», dijo. «Denme un tarro de vino y los acompañaré». ¿Por qué vitoreaban? «El zorro estuvo aquí», comenzó a decir su padre. «¿El bandolero aquí? Por todos los santos. Esto es más de lo que puede soportar un hombre». «Siéntate, hijo mío», le suplicó don Alejandro. «Han sucedido algunas cosas y tendrás oportunidad de demostrar qué clase de sangre corre por tus venas». Don Alejandro hablaba de un modo muy decidido. Capítulo 26. Un pacto. Los caballeros se pasaron el resto de la noche haciendo alarde sobre lo que pensaban hacer y trazando planes para mostrárselos al zorro. Y aunque aparentemente veían este asunto como una parranda más y un pretexto para lanzarse a la aventura, en el fondo lo tomaban en serio. Todos sabían bien cómo estaba la situación y se daban cuenta de que las cosas no marchaban como debieran. En realidad, representaban la idea de igualdad para todos. Habían pensado en estas cosas, pero nunca habían hecho nada porque no se habían unido y no tenían un dirigente. Cada uno esperaba que otro iniciara el movimiento, y ahora el zorro había llegado en el momento más indicado y empezarían a actuar. Pusieron a don Diego al tanto de los acontecimientos, y don Alejandro le dijo, además, que él también tendría que tomar parte y demostrar que era un hombre de verdad. Don Diego se enojó y dijo que eso le traería la muerte. Sin embargo, por tratarse de su padre, aceptó. Por la mañana muy temprano desayunaron los caballeros y emprendieron el regreso a Reina de los Ángeles. Don Diego iba con ellos, por orden de su padre. No iban a hablar acerca de sus planes. Reclutarían más hombres entre los 30 que habían salido en persecución del zorro. Se imaginaban que algunos se les unirían inmediatamente, sin pensarlo, pero que otros eran adictos al gobernador y a estos no deberían decirles ni media palabra. Cabalgaron despacio, lo cual les agradeció don Diego. Bernardo lo seguía en su mula, muy apesadumbrado porque no se habían quedado más tiempo en la casa de don Alejandro. Bernardo sentía que algo grande estaba pasando, pero no podía adivinar de qué se trataba, naturalmente. Cómo deseaba ser igual a todos los hombres y poder oír y hablar. Cuando llegaron a la plaza, se encontraron a los otros dos bandos que ya habían llegado, diciendo que no habían visto al zorro. Algunos dijeron que lo habían visto de lejos y uno que le había disparado su pistola, a lo cual los caballeros que habían estado en casa de don Alejandro se mordieron la lengua, mirándose unos a otros significativamente. Don Diego dejó a sus compañeros y se fue a su casa, a cambiarse de ropa y refrescarse. Despachó a Bernardo a sus quehaceres, que consistían en sentarse en la cocina y esperar a que lo llamara su amo. Enseguida ordenó que le prepararan su carroza. Esta carroza era una de las más vistosas del Camino Real, y porque la había comprado don Diego era un misterio. Algunos opinaban que lo había hecho para pregonar su riqueza, y otros decían que el fabricante había molestado tanto a don Diego que éste, para deshacerse de él, había hecho el pedido. Don Diego salió de su casa elegantemente vestido, pero no subió a la carroza. Se oyó un tumulto en la plaza y entraron cabalgando el sargento González y sus soldados. El hombre a quien había enviado el capitán Ramón a alcanzarlos lo había hecho enseguida, ya que iban a paso lento y no se habían alejado mucho. «Ah, don Diego, mi amigo, ¿todavía vive en este mundo tan turbulento?», gritó González. «Por necesidad», respondió don Diego. «¿Capturaron al zorro?». «Se nos escapó el pájaro, caballero. Parece que por la noche dobló hacia San Gabriel, mientras nosotros íbamos de camino de Pala. Bueno, una equivocación cualquiera la tiene. Así nuestra venganza será más dulce cuando lo encontremos». «¿Y qué harán ahora, mi sargento?». «En cuanto nos refresquemos un poco, regresamos a San Gabriel. Se dice que el bandolero anda por ahí, aunque 30 nobles caballeros no pudieron encontrarlo anoche después que hizo que le dieran latigazos al magistrado. Sin duda se escondió entre la maleza y sonrió al ver pasar a los caballeros». «Que su caballo sea lo suficientemente veloz y su brazo derecho fuerte», dijo don Diego subiendo a la carroza. 2 caballos magníficos estaban enganchados a la carroza, y un cochero indígena de librea la guiaba. Don Diego se tendió sobre los almohadones, entrecerró los ojos y la carroza arrancó. El cochero atravesó la plaza y dobló por el camino hacia la hacienda de don Carlos Pulido.
Don Carlos estaba sentado en la terraza cuando vio venir la maravillosa carroza. Murmuró algunas palabras y entró apresuradamente a la casa para hablar con su esposa y su hija. Señorita, aquí viene don Diego, Dijo. te he hablado acerca de este joven y espero que hayas puesto mucha atención, como corresponde a una hija obediente. Salió nuevamente a la terraza. Lolita se fue a su cuarto, se tiró sobre la cama y empezó a llorar desconsoladamente. Solo el cielo sabía que quisiera sentir amor por don Diego y aceptarlo como marido para recobrar la fortuna de su padre, pero era imposible. ¿Por qué no se comportaba como un caballero? ¿Por qué no demostraba un poco de sentido común? ¿Por qué no se portaba como un joven rebosante de salud en vez de parecer un anciano con un pie en una tumba? Don Diego bajó de la carroza e hizo una seña al cochero para que siguiera hasta el patio. Saludó lánguidamente a don Carlos y este se sorprendió al ver que don Diego traía una guitarra bajo el brazo. Puso la guitarra en el suelo, se quitó el sombrero y suspiró. He ido a ver a mi padre, dijo. Ah, ¿y cómo está don Alejandro? Está muy bien, como de costumbre. Me ha dado instrucciones de insistir en pedir la mano de la señorita Lolita. Si no consigo esposa en un plazo fijo, llegará su fortuna a los franciscanos cuando muera. ¿Ah, sí? Así lo dijo, y mi padre no gasta saliva en balde. Don Carlos, tengo que conquistar a Lolita. No conozco a ninguna otra joven a quien mi padre aceptara como nuera. Un poco de pasión, don Diego, se lo ruego. Por Dios, no sea usted tan frío. He decidido cortejarla como la hacen otros hombres, aunque estoy seguro de que será aburridísimo. ¿Cómo cree usted que debo empezar? Es muy difícil aconsejarlo, respondió don Carlos, tratando desesperadamente de recordar lo que había hecho para enamorar a doña Catalina. En realidad, se necesita experiencia para estas cosas y que salgan con naturalidad. Me temo que no tengo ninguna cualidad, dijo don Diego, suspirando nuevamente y alzando los ojos para ver a don Carlos. Sería muy buena idea que pensara usted en la señorita como si la adorara. No le hable de matrimonio al principio, sino de amor. Trate de hablar en tonos bajos y ricos, y dígale cosas, esas naderías que son todo para las mujeres. Es un verdadero arte decir una cosa y pensar en otra. No comprendo nada, dijo don Diego, pero trataré desde luego. ¿Puedo ver a Lolita ahora? Don Carlos fue a la puerta y llamó a su mujer y a Lolita. La primera le dirigió a don Diego una sonrisa para animarlo. Lolita también le sonrió, pero tenía miedo y estaba temblando, pues había entregado su corazón al zorro, un desconocido, y no podría amar a otro hombre. No podría casarse con quien no amara, ni aun para salvar a su padre de la pobreza. Don Diego llevó a Lolita a una banca que estaba en un extremo de la terraza y empezó a hablar de generalidades, jalando las cuerdas de la guitarra al mismo tiempo. Don Carlos y su esposa se fueron al otro lado de la terraza, esperando que todo saliera bien. Lolita se alegró de que don Diego no le hablara de matrimonio, como lo había hecho en otras ocasiones. Le habló de lo que había pasado en el pueblo, de la flagelación de Fray Felipe y de cómo el zorro había castigado al magistrado, peleando con 12 hombres y cómo había escapado. A pesar de su languidez, don Diego charlaba en forma amena, y a Lolita le simpatizó más que antes. También le platicó de su visita a la hacienda de su padre y de los caballeros que habían pasado allí la noche, bebiendo y divirtiéndose, pero no mencionó la visita del zorro ni la liga que se había formado, pues había prestado juramento de no hacerlo. Mi padre me ha amenazado con desheredarme si no me caso dentro de cierto tiempo, dijo don Diego por fin. ¿Le gustaría que perdiera yo los bienes de mi padre, señorita? Desde luego que no, respondió ella. Hay muchas jóvenes que se sentirían muy orgullosas de casarse con usted, don Diego. ¿Pero no usted? Sí, cómo no. Pero, ¿qué puedo hacer si mi corazón no responde? ¿Le gustaría que su esposa no lo quisiera? Piense en todos los años que tendría que pasar a su lado sin que el amor les ayudara a hacer el matrimonio llevadero. Entonces, ¿no cree usted que podría llegar a amarme, señorita? Lolita le dio la cara y le habló en voz baja, muy seriamente. Usted es un noble y un caballero, señor. ¿Puedo confiar en usted? Hasta la muerte, señorita. Entonces tengo algo que decirle y le suplico que guarde el secreto. Hasta cierto punto es una explicación. Dígame, señorita.
Si mi corazón me lo dijera, no habría nada que me diera tanto gusto como casarme con usted, señor, pues sé que así recobraría mi padre su fortuna, pero quizás sea yo demasiado sincera para casarme sin estar enamorada. Hay una razón muy grande por la cual no puedo amarlo. ¿Hay otro hombre en su corazón? Lo adivinó usted, señor. Llevo su imagen grabada en el corazón. No me querría usted por esposa en tal caso. Mis padres no lo saben y debe usted guardar el secreto. Le juro por todos los santos que he dicho la verdad. ¿Es un hombre digno? Estoy segura de que lo es, caballero. Si no fuera así, penaría yo por el resto de mi vida, pero no podría llegar a querer a otro hombre. ¿Me comprende usted? La comprendo perfectamente, señorita. Permítame expresarle mis más sinceros votos porque el caballero sea merecedor de usted y con el tiempo se convierta en su esposo. Ya sabía yo que se portaría usted como un caballero. Y si algo no saliera bien y necesita usted de un amigo, dígame una palabra, señorita, y estaré a sus órdenes. Mi padre no debe sospechar nada por ahora. Debemos hacerle creer que todavía me enamora y yo fingiré que pienso en usted más que antes. Poco a poco podrá usted dejar de venir. Lo comprendo, señorita. Sin embargo, esto me deja en una situación muy mala. Le he pedido permiso a su padre para cortejarla, y si empiezo a cortejar a otra joven, pronto me estará sermoneando y con justa razón. Y si no le hago la corte a otra señorita, mi padre me estará reconviniendo. ¡Qué predicamento! Tal vez no dure mucho, señor. Ah, ya lo tengo. ¿Qué es lo que hace un hombre cuando sufre por una desilusión amorosa? Se siente abatido, pone cara larga y se rehúsa a compartir las actividades y emociones de la época. Señorita, usted me salvó. Languideceré porque no me corresponde usted. Entonces todos creerán que ya saben por qué me pongo a soñar bajo el sol y a meditar en lugar de ir a cabalgar y pelear como un idiota. Podré hacer lo que quiera en paz y me rodearé de un ambiente romántico. ¡Qué idea tan magnífica! Señor, usted es incorregible, exclamó Lolita riendo. Don Carlos y doña Catalina oyeron esa risa. Volvieron a ver y sus miradas se cruzaron. Don Diego de la Vega se llevaba de maravilla con la señorita, pensaron. Entonces don Diego continuó con la farsa y se puso a tocar la guitarra y a cantar una canción que hablaba de ojos brillantes y de amor. Don Carlos y su esposa se volvieron a mirar, esta vez con algún recelo, y deseando que acabara pronto, pues el vástago de los de la Vega tenía muchos superiores como músico y cantante. Temieron que pudiera perder el terreno que había ganado en la estimación de Lolita. Pero si a Lolita le pareció que cantaba feo, no dijo nada, y no mostró disgusto. Charlaron otro rato, y momentos antes de la hora de la siesta, don Diego les dio los buenos días y se fue en su carroza. Desde la calzada les dijo adiós con la mano.